Hoy vamos a hablar de ruptura uterina, ruptura de vasa previa y patologías asociadas. Primero tenemos que tomar en cuenta que las hemorragias obstétricas complican el 3.8% de todos los embarazos. Representan las 3 principales causas de muerte materna a nivel mundial y además de ello tienen un gran impacto en la mortalidad materna y fetal. Entre las causas que ocasionan estas hemorragias obstétricas tenemos 4 grandes entidades. Entre ellas tenemos la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta, la rotura uterina y la rotura de vasa previa. Si bien, primero vamos a establecer un diagnóstico diferencial cuando hablemos de rotura y ruptura uterina. Si bien los dos términos son empleados en la literatura sin ningún tipo de distinción, para el día de hoy vamos a utilizar el término rotura uterina, el cual se encuentra adecuado cuando ocurre una solución de continuidad no quirúrgica en la pared del útero gestante. Dentro de los factores de riesgo que están asociados a esta patología podemos encontrar a la multiparidad. La multiparidad tiene el problema de que hay un adelgazamiento excesivo de las capas del útero, principalmente del miométrico, lo cual la hace susceptible a la rotura uterina. También tenemos otros factores que se encuentran asociados, entre ellos tenemos la hiperdinamia uterina y el uso indiscriminado de oxitóxicos y prostaglandinas. Si bien la hiperdinamia uterina consiste en unas contracciones uterinas que están aumentadas en frecuencia e intensidad, estas pueden conllevar a un adelgazamiento excesivo del segmento uterino, el cual termina por una complicación fatal que es la rotura uterina. El uso indiscriminado de oxitóxicos y prostaglandinas pueden conllevar a la rotura uterina, principalmente cuando hay un mal uso de ellos, tanto en dosis como en vías de administración. En cuanto a las cirugías uterinas previas, estas pueden predisponer a la ruptura uterina, ya que existe una lesión previa a nivel del útero, el cual al momento de comenzar las contracciones uterinas pudiese desencadenar esta solución de continuidad. Con respecto a los traumatismos externos, esta pudiese ser otro mecanismo productor de la rotura uterina, ya que el impacto aumenta la presión intraabdominal conllevando a este desenlace. La rotura uterina podemos tener una clasificación cuando es violenta o cuando es silenciosa. En cuanto a la rotura violenta tenemos dos características, la rotura inminente y la rotura consumada. Es de importancia descartar y poder evaluar cada una de ellas. Dentro de la rotura inminente tenemos que la paciente va a presentar una alteración del estado general y esta está caracterizada por taquicardia, inquietud, irritabilidad, y la paciente además refiere contracciones fuertes, frecuentes y muy dolorosas, las cuales van a conllevar a que la exploración de la paciente sea muy dolorosa, siendo casi imposible palpar el feto. Posteriormente se va a formar lo que es el anillo de Brown. Este anillo no es más que se caracteriza porque hay un ascenso del mismo a nivel de lo que es la región umbilical, lo cual le va a dar al útero la típica característica del reloj de arena. Posteriormente también podemos observar el signo de Frommel, el cual va a estar dado por un engrosamiento de los ligamentos redondos, los cuales como mecanismos compensatorios se van a ubicar hacia la región superior del útero y se pueden palpar como 2 ligamentos muy gruesos a nivel de lo que es a cada lado de las fosas ilíacas. Cuando no somos capaces de determinar una rotura inminente, pues finalmente vamos a terminar en una rotura consumada, la cual va a estar caracterizada por un dolor brusco, lancinante, que se va a dar inmediatamente ocurre la rotura. Posteriormente la paciente va a sentir unos segundos de tranquilidad que está dado por el cese brusco de estas contracciones uterinas e inmediatamente se va a instaurar un estado de hemorragia y shock. Bien claro que esta hemorragia puede ser interna o externa y a veces puede no corresponderse con la clínica que presenta nuestra paciente. Posteriormente vamos a evidenciar que la paciente comienza a presentar una clínica de shock, la cual va a estar caracterizada por taquicardia, sudoración profusa, pérdida del estado de conciencia e irritabilidad. Ya al haber una rotura uterina consumada, la palpación fetal puede ser fácil, puesto que el producto puede estar a nivel de lo que es la región abdominal y permitirnos su palpación. En cuanto a la auscultación fetal, esta se torna negativa y el útero lo vamos a ver desplazado hacia la derecha como una gran masa firme del tamaño de un puño. La rotura silenciosa es menos frecuente. Esta por lo general ocurre sobre una cicatriz antigua. Puede cursar con alteraciones de la dinámica, sin embargo, estas no siempre pueden estar frecuentes y el signo de afectación fetal
puede estar o no presente, pero pueden pasar desapercibidos. Normalmente lo que podemos encontrar es un dolor que persiste entre las contracciones y generalmente nos damos cuenta de que esta rotura ocurrió cuando finalmente ocurre el parto y procedemos a realizar un tacto vaginal. En cuanto a la conducta que vamos a tener con la rotura uterina, pues tenemos varias medidas. La primera sería una medida preventiva, ya que lo primero que debemos hacer es el diagnóstico oportuno y eficaz de posibles distocias, lo cual nos puede conllevar a hiperdinamias y culminar en una rotura uterina. La correcta monitorización del parto con la finalidad de vigilar si hay alguna alteración tanto de la dinámica uterina como de la frecuencia cardíaca fetal que nos pudieran alertar sobre que estamos ante la posible distocia y una rotura inminente. El uso adecuado de oxitóxicos, ya que pudiese conllevarnos a las hiperdinamias y su terrible desenlace. La cuidadosa atención del parto vaginal con asistencia al periodo expulsivo mediante instrumental es ideal para aquellas pacientes quienes ya tienen una herida previa a nivel uterino. Sin embargo, si no podemos determinar ninguna alteración en el momento de las medidas preventivas y estamos ante una rotura inminente, la conducta que debemos asumir es la detención del parto y del uso de los oxitóxicos e inmediatamente la resolución del parto vía alta. Sin embargo, si no podemos aún detectar la rotura inminente y ya estamos ante la rotura consumada, tenemos que estabilizar hemodinámicamente a nuestra paciente e acudir inmediatamente a quirófano a realizar una laparotomía exploradora con la extracción fetal lo antes posible y la reparación del daño, que en algunas oportunidades puede ser la rafia de la lesión e incluso en algunas oportunidades terminar en histerectomía. Ya pasando a otro punto de esta exposición, vamos a hablar el día de hoy de la rotura de vasa previa. Esto no es más que una alteración que ocurre a nivel de los vasos umbilicales, los cuales tienen una inserción velamentosa y atraviesan las membranas ovulares en el segmento uterino sin protección del cordón umbilical y por delante de la presentación fetal. A esta patología también se le han atribuido ciertos factores de riesgo, entre los cuales tenemos los embarazos múltiples, las alteraciones de las placentas, ya sea en números como son las placentas bilobuladas y también en su inserción, las placentas de inserción baja también tienen un mayor probabilidad de terminar con una vasa previa. Igualmente, las inserciones velamentosas del cordón también se han relacionado con esta patología. Lo principal en esta patología es realizar un diagnóstico certero y oportuno y para ello nos vamos a afianzar en un instrumento que tenemos a la mano en nuestras salas de partos, como es la ecografía transvaginal. El ecosonograma nos va a permitir identificar con precisión la inserción del cordón umbilical. Si nosotros observamos que este cordón se encuentra por delante de la presentación unido a lo que es el amnios y el corio, podemos hacer uso de la ecografía Doppler, la cual nos va a permitir visualizar el vaso atravesando las membranas ovulares cerca del orificio cervical interno y por delante de la presentación. Haciendo este diagnóstico oportuno, pues estaríamos ayudando a evitar las complicaciones que se presentan con esta patología. Si bien con la clínica también nos vamos a poder apoyar, tenemos que la paciente va a presentar un sangrado vaginal, el cual ocurre con la ruptura espontánea o artificial de las membranas y ocurre por laceración de los vasos umbilicales. Posteriormente a la realización de la amniorexis, pues vamos a ocultar la frecuencia cardíaca fetal, la cual se encuentra alterada. Sin embargo, la conducta aquí siempre va a ser preventiva. Si nosotros logramos realizar un diagnóstico de esta paciente de manera oportuna, pues vamos a establecer una cesárea electiva alrededor de las 35 semanas. Si por el contrario, esta paciente comienza a presentar una amenaza de parto pretérmino, lo ideal es adelantar la cesárea con el fin de evitar la complicación. Si por el contrario, la paciente es de difícil manejo, ya sea por su domicilio, podemos plantear la hospitalización de esta paciente entre las 30 a 32 semanas y su posterior resolución vía alta. Si por el contrario la paciente se nos presenta en la sala de partos con la emergencia, pues la conducta sería realizar la cesárea de inmediato, excepto cuando el feto esté muerto o el cuello esté totalmente dilatado. El pronóstico aquí materno es satisfactorio, sin embargo el pronóstico fetal es muy sombrío. Si bien debemos recordar que hay otras patologías que se pueden encontrar asociadas al embarazo y que pueden ocasionar una hemorragia que podemos confundir con las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, tales como son las patologías cervicales y las lesiones vaginales, tomando en cuenta que entre las patologías cervicales podemos encontrar cáncer de cuello uterino y los pólipos endocervicales, principalmente los fibroepiteliales, y también las lesiones vaginales como son los condilomas acuminados y las laceraciones vaginales. Para ello lo principal es no realizar el tacto y segundo, pues realizar una buena exploración de nuestra vagina empleando un espéculo vaginal y poder descartar que estas lesiones sean
sean propias del cuello o de la vagina y no necesariamente una hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Ya por último y para recordar, pues tenemos que el principal factor predisponente para la rotura uterina son cirugías uterinas previas. Es por ello que debemos tomarlas en cuenta, principalmente su ubicación, el tiempo intergenésico entre una gestación y la otra y si posterior a ella hubo algún parto asociado. Segundo, los uterotónicos deben ser usados racionalmente durante el trabajo de parto, ya que su exceso o su mal uso o una vía mal empleada pueden ocasionar una lesión como la rotura uterina. La atención del parto posterior a una cesárea o a una cirugía uterina previa debe ser asistido con instrumental. La rotura inminente y la consumada comprometen tanto la vida materna como fetal. Es de allí la importancia de realizar un diagnóstico oportuno y certero. La basa previa es más frecuente en inserciones placentarias anómalas, por eso nos podemos ayudar de la ecografía y ante una inserción placentaria baja o una inserción velamentosa del cordón, pues tener esto en cuenta y realizar posterior a ello la auscultación del foco fetal, ya que esto nos pudiese hablar del compromiso fetal y poder actuar inmediatamente.